Hola a todos, bienvenidos a CVE, Cargadores de Vehículos Eléctricos. Esta semana nos toca la videoentrega de este Toyota BZ4X. Además nos lo habéis pedido bastante, sobre todo porque el acabado Advance Model Year 2025 es diferente al Model Year 2024-2023. Vamos de la mano de colaboración de Motor Arjona, Toyota Motor Arjona, que es el que nos ha cedido la unidad para poder acercarla a todos vosotros que sois nuestra comunidad. Por supuesto, queremos aprovechar, antes de iniciar con la videoentrega, a pediros que os suscribáis por aquí abajo, que os va a salir el botoncito, no cuesta nada y de esa manera nos vais a ayudar a llegar a mucha más gente para poder seguir creciendo nuestro canal. Lo primero, daros las gracias, por supuesto, por ese apoyo, porque cada vez vamos creciendo y, como decimos, siempre gracias a vosotros. Ahora sí que sí, iniciamos con la videoentrega de este Toyota BZ4X, de atrás adelante, como siempre. En este caso, empezando desde la parte de atrás adelante, recordar y daros la enhorabuena por la adquisición de vuestro nuevo Toyota BZ4X en su acabado Advance. A partir de este vídeo vamos a ir descubriendo todas las prestaciones y los acabados que vas a incorporar en tu nuevo vehículo. De primeras destacaremos esa capacidad de batería de 71,4-71,5 kWh que nos va a permitir dar o tener entre 413 y 516 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP. Dicho esto, hablamos del motor, como bien sabéis, un motor de 204 caballos que la realidad para el día a día tenemos más que de sobra para este SUV eléctrico de Toyota. Vamos a iniciar con la parte de atrás del maletero, una apertura manual, una capacidad de maletero de 452 litros aproximadamente, que además tiene un doble fondo. Algo que vamos a destacar justo en esta parte de aquí es que si en un momento dado tuviésemos que hacer una apertura de emergencia, bastaría con meter la llave, por ejemplo, tiraríamos hacia abajo y ya podríamos abrir el maletero. Destacando en la boca de carga o en esta parte trasera, vamos a destacar, como siempre, la red protectora de la carga que llevemos en nuestro BZ4X. Como siempre, se quita presionando hacia nosotros, hacia adentro. De derecha a izquierda vamos a destacar los anclajes para poder dejar una bolsa de la compra que nos va a facilitar que no se vayan volcando las cosas. Ventaja de esto, pues hasta 4 kilos que podemos llevar bolsas con ese peso. En la parte derecha vamos a tener también un compartimento plástico donde vamos a disponer del kit antipinchazo con el compresor y el líquido. Está bastante bien guardado, básicamente bien almacenado, aprovechando el espacio al máximo de este nuevo Toyota BZ4X. ¿Qué vamos a tener a la hora de la adquisición de nuestro coche? En este caso, Toyota Motor Arjona nos va a dar la cajita de zapatos, como digo yo, que va a venir con una grata sorpresa. Vamos a hablar de que vamos a ir haciendo el unboxing. Fijaos, quitamos el plástico. Tendremos en esta cajita de zapatos, como digo yo, un llavero, un pincho USB, la cantimplora y en esta parte de aquí los accesorios como USB, USB-C y Lightning para la carga del iPhone. Esto es un detallito que vamos a tener en la adquisición de este Toyota BZ4X. Y en el lateral nos vamos a encontrar estas llantas de 18 pulgadas, llantas de aleación, pero como siempre recordad que por un tema de aerodinámica tienen como esta especie de tapacubo para mejorar un poco esa eficiencia y ese gasto medio. Vamos a destacar los tiradores con apertura de llave inteligente también, una llave que nos va a permitir incluso activar hasta la climatización, intermitentes incorporados ya también en los retrovisores y las carcasas de los retrovisores en color negro. Barras del techo también exactamente igual, barras en color negro y en un momento dado si tuviésemos que poner la vaca, pues bueno, es un elemento que ya vamos a incorporar con este BZ4X. Ahora vamos a ver la parte del frontal y tiene que ver con cómo vamos a poder abrir el capó de este BZ4X. Tendremos que tirar de esta palanca y ya podremos ir directamente a abrir el capó del BZ4X. Fijaos, tendremos el tirador en la parte central, la varilla que la vamos a poder dejar en la posición, que bueno, aquí no nos indica la flechita, pero que sepáis que la podríamos dejar ahí o incluso un poco más arriba. Tenemos dos espacios donde podríamos jugar con ello. Parte de batería, inversor del eléctrico, líquido refrigerante, líquido de limpias y poco más. Recordad que lo naranja es alta tensión, no se debe tocar bajo ningún concepto. Aquí pues poco vamos a estar realmente accediendo nosotros, pero bueno,
Que sepáis que también vamos a tener una batería famosa de 12 voltios que nos va a permitir nutrir pues, ciertos elementos del interior de este BZ4X. Destacaremos por supuesto en el frontal también, al igual que en la trasera, la iluminación LED que ya incorpora este acabado Advance. Espera, antes de seguir con la videoentrega queremos agradecer a uno de nuestros partners, que en este caso es Polycharger. Polycharger es un fabricante de cargadores, concretamente de Navarra, y tiene uno de los cargadores que menos tasa de fallo da actualmente en el mercado. Este cargador que veis aquí es el Polycharger ON, un cargador de hasta 7,4 kilovatios, monofásico, tipo socket, es decir, un cargador sin manguera. Si queréis recibir información para la instalación de vuestro punto de carga con Polycharger, os vamos a dejar en la descripción la información y así podréis conocer más en profundidad. Ahora sí que sí, seguimos con la videoentrega. Hora de empezar a hablar del interior de este BZ4X y vamos a empezar desde las plazas traseras. Vamos a destacar, por supuesto, en la parte del lateral, antes de entrar, los tiradores no son enrasados, pero que, por supuesto, si ya tienen llave inteligente, que bastará con pasar la mano para abrirlo. Por supuesto, si queremos cerrarlo, presionaremos, como veis, recogen los espejos y ahora, lo dicho, para abrirlo, metemos la mano y listo. De cara al interior, lo que nos vamos a encontrar en este BZ4X, como veis, tenemos aquí puesto una sillita infantil para que os hagáis una idea de las dimensiones que tiene en el espacio trasero. Vamos a destacar que tendremos, o más bien dicho, no tendremos ese bloque transversal en la zona central. Por supuesto, vamos a tener los anclajes ISOFIX en cada uno de los laterales de este BZ4X, un apoyabrazos central con su posavasos también para la típica Coca-Cola cuando nos hagamos algún viaje largo, y destaquemos un poco en la zona de las puertas el bloqueo infantil. Como veis, lo tendremos aquí, tiraríamos hacia abajo y ya lo tendríamos. Es exactamente igual en la puerta izquierda, función de bloqueo, apertura de puertas, elevalunas eléctricos de un solo toque, un pequeño compartimento, por ejemplo, para unas llaves, y aparte otro compartimento más de almacenaje, por ejemplo, para una botella de agua. Parte de equipo de sonido, y en la zona central vamos a destacar esas dos tomas USB-C con esas salidas de aire también en las plazas traseras. De cara a más compartimentos de almacenaje, como veis, en cada uno de los asientos vamos a poder acceder y guardar cualquier documento que queramos. Ahora nos toca parte del copiloto y del piloto. Vamos ahora a la parte del copiloto, donde vamos a tener los reglajes manuales de los asientos. Como veis, aquí vamos a poder regular la altura y la parte del respaldo. Como veis, siempre es con el gatillo. Si tiras hacia arriba, ya directamente con la espalda lo pondremos. Y en longitud, directamente desde esa zona central. Algo a destacar en este BZ4X es que no hay guantera en esta posición. Tendremos, por ejemplo, para guardar la documentación en esta zona de aquí. Vamos a la parte de la puerta. Como veis, tenemos compartimentos de almacenaje para botellas de agua, parte del equipo de sonido. Por supuesto, también vamos a tener elevalunas eléctricos de un solo toque, otro pequeño compartimento de almacenaje, por ejemplo, para unas llaves, y los tiradores de apertura y bloqueo. Algo a destacar es donde tendremos la manera de activar el airbag del copiloto. Como veis aquí, pasaríamos el espadín y directamente ya lo podríamos bloquear o dejar activo. Las salidas de aire, como veis, las tenemos por aquí, y aparte en la zona central vamos a destacar un pequeño compartimento de almacenaje. Como veis, además tenemos aquí alguna cosilla para enseñaros. Tenemos detallitos como una cajita de un cable, también tendremos dos posavasos centrales y otro compartimento donde tendremos una toma USB, por cierto es USB normal, no es USB en esta parte delantera. Vamos a destacar que de todas formas tendremos CarPlay o Android Auto sin necesidad de cable. Vamos ahora a la parte del conductor. Y yendo al conductor, tendremos, por supuesto, a destacar la zona del espadín, donde podríamos en un momento dado hacer una apertura manual. Por supuesto, en la zona de la puerta vamos a tener los tiradores de apertura, bloqueo de puerta, y en la parte más baja tendremos recogido de manera manual de los espejos retrovisores, automático, y los reglajes izquierdo o derecho con el joystick para ponerlos en función de la posición que nosotros queramos. Función de ventanillas trasera, bloqueo infantil, apertura, cierre, elevalunas eléctricos de un toque tanto, repito, delanteros como traseros.
otro pequeño compartimento para dejar unas llaves y volvemos a lo mismo para una botella de agua o un café. Más del equipo de sonido y de cara a la apertura, en la zona izquierda, apertura del capó. Como veis, también destacamos los reglajes de la altura de las luces y las luces automáticas, largas y cortas. De cara a regular la altura de este volante, tendremos que directamente regular en altura o, por supuesto, profundidad. Tiramos aquí, una vez lo tenemos, subimos y ya tendríamos regulado ese volante. En la parte del conductor, los reglajes también siguen siendo manuales. Altura desde esta palanca, reglaje del respaldo tirando del gatillo, y en la parte de aquí regularemos esa longitud del asiento de este Toyota BZ4X en su acabado Advance. Algo a favor de este Toyota BZ4X es la cantidad de botonera que vamos a tener, ya no solo en la parte del volante, sino también para ciertas funciones rápidas en la parte de la zona de la consola central. Por supuesto, tendremos aquí, como veis, esa pantalla, pero vamos a empezar de izquierda a derecha para no dejarnos absolutamente nada. Vamos a destacar que en las manecillas traseras vamos a tener los reglajes de las luces, automático, posición y cruce, por supuesto también fijas largas, ráfagas, luna antiniebla trasera y por supuesto los intermitentes, intermitente confort o intermitente fijo. De cara a la manecilla trasera vamos a tener los reglajes de ese barrido, ese barrido automático, en función del reglaje también de la gota, y como veis, a medida que subimos podemos hacer un barrido manual o ir dejándolo en automático o meterle más prisa, más rápido, vaya. Fuera de esto, como veis, en esta parte de aquí también nos indica que podremos estar echando el líquido, pero como veis nos indica una flecha hacia nosotros, es decir, tendremos que tirar hacia nosotros para que haga ese barrido de manera manual. Vamos ahora a pasar a la parte del volante y vamos a hablar qué es exactamente lo que vamos a controlar y qué es lo que vamos a poder ir viendo tanto en la pantalla como en esa parte de la zona central del volante. Lo dicho, empezando por la parte de la izquierda, vamos a tener los reglajes en la parte del cuadro, como veis. Ahí vamos a poder ir moviéndonos con estas flechitas sobre los diferentes submenús que tendremos en este BZ4X. Como veis, aquí vamos a poder ir regulando, incluso viendo los consumos que tenemos en este BZ4X, ciertos sistemas de seguridad, la música si la estuviésemos reproduciendo, tema de consumos y arranque, sistemas por supuesto de seguridad como el detector de salida de carril involuntario, que lo tendremos también aquí, el detector, que por cierto esto ya os aviso que lo vais a desactivar siempre, el de señales de límite de velocidad, más ajustes, como veis aquí, que si mantenemos presionados nos va a permitir acceder, por ejemplo, a estos de límite de velocidad, visualización de luces de freno, toda esta parte, que ya la podremos ir configurando en función de nuestros gustos. Recordad que siempre va a ser presionando sobre esta tecla y nos vamos a mover con esta parte de aquí. Volvemos a presionar y vamos a enseñaros que tendremos la manera de poder tener ese cuadro de manera mucho más simple. Fijaos que aquí nuevamente nos podemos cambiar, en el caso de que haya algún tipo de alerta también lo vamos a ver aquí, nos va a salir directamente en la pantalla. Y vamos ahora con la parte del teléfono, vamos a poder contestar, colgar, por supuesto lo que hemos visto anteriormente lo vamos a controlar directamente desde aquí y confirmar presionando el botón OK. Aparte vamos a poder subir o bajar el volumen y dar comandos por voz, que vamos a probarlos. Activa la radio. Encendiendo la radio. Como veis, hemos encendido la radio, pero con esos comandos por voz vamos a ver si, por ejemplo, nos permite hacer otra cosa más. Baja las ventanillas del coche. Abriendo la ventanilla lateral del conductor. Fijaos que también tiene este tipo de funcionalidades este BZ4X. Vamos ahora a la parte de la zona central, donde tendremos el claxon. En la parte derecha vamos a tener todo lo que viene siendo los comandos, el control de crucero y limitador de velocidad, detector de salida de carril involuntario. En la parte de la derecha lo que tendremos es esa zona de control de crucero, donde vamos a poder ir activando estos sistemas. Como veis, ahora mismo hemos activado en la parte de la pantalla, en este caso, el limitador de velocidad. Fijaos que se ve ahí, vamos a hacer un poquito de zoom, y como veis está en verde, el límite a 30 km/h. Si quisiésemos en este caso subir, presionaríamos
sobre esta tecla, más o menos, por cierto, más o menos, y si mantenemos presionado, sube de 5 en 5, como veis. Si quisiésemos cambiar, obviamente ahora mismo no nos deja activar ese control de crucero porque estamos parados. En el caso de querer desactivar el detector de salida de carril involuntario, como veis, se enciende o se apaga el pilotito. Aquí vamos a poder cambiar sobre el diferente control de crucero o ese limitador de velocidad. Como veis, ahora mismo no está disponible, nos sale el mensaje porque estamos parados. Y en el caso de este BZ4X Advance, que tiene control de crucero inteligente, nos va a permitir marcar la distancia con el vehículo de delante presionando sobre esta tecla que tenemos aquí. Si quisiésemos cambiar de frecuencias, de radio, vaya, como veis también lo vemos en la propia pantalla del BZ4X, cada vez que doy a la tecla, por ejemplo a la derecha, nos cambia sobre las diferentes frecuencias, o si estuviese con la música del teléfono, pues también procedería ahí. Si quisiésemos cambiar sobre Bluetooth o en su defecto sobre la radio, también presionaríamos a modo y como veis ahí en la propia pantalla del BZ4X nos dice que está cambiando, en este caso de FM a la radio digital. Vamos a pasar ahora a una parte que tendremos por aquí abajo donde vamos a poder regular, en este caso, tema de la intensidad de la pantalla o del cuadro. Fijaos que también se nos enciende ahí cada vez que damos a esa teclita, nos baja esa intensidad, ese brillo, vaya. Y tendremos también el odómetro. El odómetro nos va a permitir movernos sobre, como veis ahí, consumo A en la parte inferior izquierda, consumo total y consumo B. Si mantenemos presionado, resetearíamos, por ejemplo, en este caso, como hemos hecho, el viaje B. Vamos a pasar ahora a hablar de la parte de la pantalla para no dejarnos absolutamente nada y que veáis qué es lo que vais a poder controlar. Pasando a hablar en la zona central de este BZ4X Advance, vamos a destacar la manera de poder encender o apagar la radio. Vamos a tener, por supuesto, la posibilidad de subir o bajar el volumen también desde esta parte de aquí. Y en la parte de la pantalla vamos a tener ciertas funcionalidades que, por cierto, cuando tengamos el teléfono Android Auto o CarPlay activo, nos aparecerá aquí en la parte superior izquierda. Podremos encender en este caso la parte del GPS, como veis ahora mismo no estamos suscritos, con lo cual pues bueno, tendríamos que pagar esa parte de suscripción para poder acceder. De todas formas, Toyota, si no recuerdo mal, os lo dejaré en la descripción del vídeo si lo vais a tener incluido o no. Parte de la radio, donde vamos a poder aquí guardar, porque queremos nosotros en este caso almacenarla, presionamos al corazoncito y directamente nos la va a guardar o a sustituir por alguna de estas 6 que tenemos aquí. Damos OK y ya lo tendríamos guardado. Fijaos que cuando accedamos nosotros por aquí, una de las funciones también buenas que tenemos en este BZ4X es que vamos a poder tener los reglajes de ese equipo de sonido, que por cierto suena francamente bien el de serie, con esta configuración. A nosotros que nos gusta bastante el tema de graves suena muy bien en esta configuración. No todas las canciones, pero sí las que tienen graves. Yendo a la parte del teléfono, si quisiésemos vincular alguno, daríamos ajustes del Bluetooth. Aquí directamente podríamos darle a buscar, en el móvil buscaríamos el terminal que dice CarMedia, daríamos sobre CarMedia y enlazaríamos ya directamente nuestro terminal. Yendo a la parte del coche, como veis aquí vamos a poder ver la información del trayecto, un poco el historial, el gasto medio que está teniendo este BZ4X, que personalmente a mí no me parece un consumo para nada elevado. Programación de la carga, si quisiésemos programar la carga, como veis aquí, daríamos a empezar la programación, vamos a poder hacer diferentes o utilizar diferentes funciones. Por ejemplo, aquí vamos a poder programarlo de, pues, imaginaos, hora de inicio, me lo voy a inventar, 12:05 de la noche a 8 de la mañana, que tenga una tarifa nocturna que me apetece cargarlo a esa hora. Pues fijaos que aquí podemos tenerlo y sería así de simple para poder cargar este BZ4X. Fijaos que ya una vez tenemos la programación, como veis nos aparece la hora de inicio a las 12:05. Aquí en un momento dado podríamos dejarlo, ojo, de cara a añadirlo, tened en cuenta que será importante que nosotros dejemos dado al botón de guardar. Imaginas que creo las cargas estos días, presiono a guardar y ya tendríamos la programación hecha de carga en este BZ4X. Podemos incluso tenerlo apagado y también directamente darle a que inicie la carga ahora. Yendo ahora a la parte de personalizar, vamos a poder configurar ciertas funciones
como tenemos aquí, que esto ya obviamente lo vamos a ir regulando nosotros en función de cada uno de nuestros gustos. Vamos a poder ver incluso el límite de carga, esta parte es fundamental, donde podremos poner el máximo de carga en corriente alterna, por ejemplo, para cuando cargamos a ese enchufe doméstico, lo suyo es regularlo a poquita potencia para no, en este caso, hacer que sufra la instalación eléctrica de casa, ya que no estará preparada por norma general. Los límites de carga, como veis, también desde aquí lo podremos hacer, podremos poner, nosotros normalmente recomendamos el 80 o 90%, de esta manera lo que haremos es cuidar esas baterías con el paso de los años. La alimentación de carga, como veis aquí ahora mismo, podemos poner que cargue al límite máximo de 150 o esos picos máximos de 150 que dice el fabricante, o los límites de 50, 75, 100 o 125, y aquí en función de cada uno de los gustos nuestros. De cara al climatizador también tendremos ciertas funcionalidades aquí y utilidades, por ejemplo del aire acondicionado, que las vamos a poder tener por aquí, del control de crucero adaptativo. Vamos a ver la parte de notificaciones, donde podremos ver pues, cualquier notificación que nos haya saltado de nuestro vehículo y los ajustes directamente que podremos tener en la parte de aquí. Información personal, el Bluetooth o los terminales que queramos tener emparejados. En este caso, fijaos, por ejemplo, si yo quisiese en un momento dado borrar, que ahora mismo me está saltando todo el rato el mensajito, podría olvidarlo y ya tendría este terminal eliminado de aquí. General, si nos vamos a general, como veis aquí tendremos el pitido de la pantalla, que lo podemos quitar, reducir el tema de las animaciones o la sensibilidad de la pantalla. Fijaos que incluso esto está preparado para controlarlo con los guantes. La fecha y la hora, si quisiésemos cambiar el formato, en vez de 24 horas, pues AM y PM, horario de verano, por cierto, no estaba puesto el horario de verano y es horario de verano, son la 1:32 ahora mismo, y el formato de la hora. Y aquí tenemos toda esta parte de configuraciones que a mí personalmente esta sí que me gusta bastante. La parte del wifi para algún tipo de actualización y personalización del coche. Todas estas funciones, como veis, las vamos a ir configurando en función de cada uno de nuestros gustos. Hasta aquí un poco la parte de la pantalla de este BZ4X. Ventaja, vamos a tener en esta parte de aquí abajo todas las configuraciones del climatizador. Podemos tenerlo en automático, lo podremos apagar. Directamente desde aquí vamos a poder controlar la parte del ventilador, la temperatura, como veis. Incluso si yo quisiese poner por donde quiero que salga el aire, como veis, lo regulamos directamente desde aquí. Aprovechar la recirculación del aire de dentro, compresor de aire acondicionado y el tema de salida de aire. Si quisiésemos activar la luna delantera y desempañar la luna térmica trasera, que ojo que esta gasta bastante más batería. Sincronización también, si yo quisiese en un momento dado tener la misma temperatura en el lado derecho que en el izquierdo, cada vez que lo suba yo, pues también va a subir la parte del lado derecho. Y en la parte baja vamos a encontrarnos con cierta botonera que nos va a permitir configurar, pues, por ejemplo, el botón de arranque, presionando obviamente el freno, la P de parking, parte de la zona central, el cambio, donde si damos hacia la izquierda activamos marcha atrás y obviamente la cámara de visión trasera, punto muerto si mantenemos presionado, o incluso si yo cojo y pongo D y presiono, ya activaría el punto muerto. Directa es hacia la derecha y si quisiese poner el parking, como hemos dicho, la P. Freno de estacionamiento eléctrico, la función de frenada regenerativa, el auto hold, que nos viene muy bien para los semáforos cuando estamos haciendo ciudad, y en la parte de la derecha vamos a tener el modo de conducción eco o normal, modo de nieve, que ahora mismo no aplica, y el control de tracción. En la zona central, como veis, vamos a disponer de esa zona de almacenaje y donde vamos a poder cargar nuestro terminal móvil. De cara a la zona alta, lo que nos vamos a encontrar en este BZ4X es la parte del parasol con su iluminación. Por cierto, recordad que cuando nos escuchen tenéis que hablar hacia arriba, está aquí el micro. La parte del espejo, como veis aquí, es electrocrómico, y en la parte alta nos vamos a encontrar con los reglajes del e-call o llamada de emergencia, reglajes de iluminación o los reglajes establecidos simplemente por la apertura de puertas. Una vez que yo abra, se enciendan o se apaguen esas luces. En la parte del copiloto también vamos a tener un pequeño micro, la iluminación y el espejito.
y por supuesto los tiradores, los enganches para agarrarnos y que nos sea más cómodo cuando viajamos en nuestro BZ4. Hasta aquí la videoentrega de este BZ4X, esperamos que os haya gustado, que podáis conocer mucho más en profundidad de este nuevo Model Year 25 para que no lo confundáis con esa videoentrega anterior que hemos estado teniendo y que tenemos también obviamente en el canal. Por supuesto, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal, ya que nos ayudáis a que nos dejen muchos más vehículos como estos, y por supuesto dar las gracias a Toyota Motor Arjona. Recordad que además, si vais de parte de CVE Cargadores de Vehículos Eléctricos, vais a tener descuentos especiales y acceso a algún detalle para la adquisición de vuestro nuevo BZ4X con Toyota Motor Arjona.